Bună dimineața și bun găsit la ABU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. Iată despre ce vom discuta. Parlamentul italian a aprobat legea care introduce femicidul, adică uciderea unei femei din motive legate de gen, ca infracțiune distinctă în codul penal, automat sancționată cu detenție pe viață. Legea obligă autoritățile să înregistreze separat aceste cazuri pentru a evidenția motivația de gen și a le studia ca fenomen specific al violenței împotriva femeilor. Ideea unei legi privind femicidul fusese discutată în Italia de mai mult timp, dar uciderea Giuliei Cecchettin de către fostul ei iubit a fost o tragedie care a șocat țara și a determinat guvernul italian să ia măsuri concrete. La sfârșitul lunii noiembrie 2023, tânăra în vârstă de 22 de ani a fost înjunghiată mortal de către Filippo Turetta, care apoi a înfășurat cadavrul într-un sac și l-a aruncat lângă un lac. Crima a ținut prima pagina a ziarelor până când acesta a fost prins, în timp ce reacția puternică a surorii Giuliei, Elena, a rămas în memoria colectivă. Ea a spus că ucigașul nu era un monstru, ci, citez, fiul sănătos al unei societăți profund patriarhale. Aceste cuvinte au declanșat un val de mișcări de protest care cereau schimbarea. Soddisfatta dell'approvazione all'unanimità in Parlamento del disegno di legge del governo che introduce il reato di femminicidio. È un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie e della violenza contro le donne. Aggiungiamo uno strumento in più a quelli che avevamo già previsto, dal rafforzamento del codice rosso al raddoppio delle risorse per i centri antiviolenza e per le case rifugio. Sono passi concreti che ovviamente non bastano. Dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per difendere la libertà e la dignità di ogni donna. Uniunea Europeană a adoptat anul trecut o directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cu standarde minime pentru prevenție, protecția victimelor și sancționarea anumitor forme de violență. Dar femicidul rămâne definit și încadrat în principal la nivel național. În Franța, deși guvernul a promis că va lua măsuri, nu a făcut asta. Toutes les 7 heures, en fait, un homme tue ou tente de tuer sa conjointe ou son ex-conjointe. Donc, effectivement, les chiffres explosent. On a, par rapport à ça, en fait, une quasi-inaction de nos différents gouvernements sous Emmanuel Macron, qui avait, je le rappelle, déclaré que la lutte contre les violences faites aux femmes était la grande cause du quinquennat. Anul acesta o femeie a fost ucisă în România în fiecare săptămână, ducând numărul total la aproape 50. Situația se repetă în fiecare an. Un proiect de lege pentru definirea legală și pedepsirea femicidului a fost depus în Parlament în octombrie. Organizațiile non-guvernamentale au cerut accelerarea adoptării acestei legi. În România, 58 de femei au fost ucise anul acesta. Cele mai multe, după ani sau luni de teroare, au fost asasinate de către partenerii de viață. Nu sunt doar niște numere într-o statistică neagră. Erau fiice, erau surori, erau mamele unor copii care vor crește singuri cu povara că tatăl lor sau un alt bărbat le-a luat-o pe mama. Violența domestică nu ține cont de poziție socială, de banii din cont sau de educație. Suntem țara în care o femeie este bătută la fiecare 12 minute pentru că a făcut ea ceva. În fiecare colț de țară există o poveste tristă. Un pumn, mai mulți, un cuțit, un topor sunt armele cu care femeile sunt măcelărite. Majoritatea acestor realități nu ajung să fie relatate, rămân doar file dintr-un dosar penal. Dar sunt drame care ajung în atenția publică. Pentru noi, jurnaliștii, sunt breaking news-uri sau pagini într-un ziar pentru că în spatele fiecărui caz descoperim un sistem sau un om sau mai mulți oameni care ar fi putut să prevină aceste crime. Cum a fost cazul Teodorei Marcu, al Andrei Furtui, al Andrei Giurcă sau al Mihaelei Mitrache. Erau toate mame și toate au fost ucise de foștii parteneri de viață cu copiii de mână. Și toate au cerut ajutor înainte. Erau victime sigure și nimeni nu le-a apărat, nimeni nu le-a protejat. Cele 4 cazuri sunt identice și reprezintă radiografia unui sistem care are instrumente, este reglementat de legi, dar în care femeia, victima, poartă vina pentru propria ei moarte. 3 polițiști din Mureș și 14 din Teleorman sunt anchetați după asasinarea anunțată a Andei și a Mihaelei. Unii penal, alții disciplinar. Anunțul a fost făcut de conducerea Poliției Române pe 17 noiembrie. Ahora conmigo en el Parlamento Europeo es Iratxe García Pérez. Muchísimas gracias por su presencia. Encantada. Comenzamos con una tema muy especial y muy sensible. La violencia contra las mujeres sigue siendo una emergencia. ¿Qué cambios concretos espera lograr con la nueva legislación europea que impulsa el SND? Bueno,
Tenemos primero que reconocer que hay una violencia estructural en nuestras sociedades en contra de las mujeres. Y creo que es algo importante, porque hay quien no reconoce o no asume que hay una violencia específica contra las mujeres, y tenemos a una extrema derecha que habla de ideología de género como un peligro, sin reconocer que realmente la mitad de la población en el mundo y también en Europa, que son las mujeres, en muchas ocasiones sufren de violencia por el mero hecho de ser mujeres, por ningún otro motivo. Y por lo tanto, lo primero que hay es que reconocer la existencia de la violencia de género. Hay estudios europeos que dicen que 1 de cada 3 mujeres en Europa han sufrido algún tipo de violencia, o bien física, o bien verbal, o bien psicológica. Sí. Y es importante. Y por lo tanto nosotros impulsamos que hubiera una directiva de lucha contra la violencia de las mujeres. Y también se está trabajando con la directiva contra la trata de personas, que por lo general todas estas organizaciones criminales que tratan con personas suelen ser mujeres, evidentemente. Y al final en lo que estamos insistiendo es que Europa tenga una legislación, unas leyes que luego tengan obligación de cumplirse en el conjunto de los países de la Unión Europea, y que podamos hacer que las sociedades sean más igualitarias, que podamos conseguir que esa violencia estructural desaparezca, que los niños y las niñas sean educados en igualdad. Porque cuando un niño desde que es pequeño entiende que las niñas tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y tienen que ser tratadas con respeto, eso favorece mucho más conseguir estas sociedades igualitarias. Y necesitamos que las mujeres que deciden denunciar lo hagan con total protección, que se sientan seguras, que sepan que tienen a las instituciones a su lado, que pueden conseguir un empleo, que no se están jugando su vida o su futuro laboral por haber denunciado una violencia contra ellas, que en muchas ocasiones es violencia dentro de las propias casas. Tenemos que conseguir que la violencia contra las mujeres deje de ser un problema privado y pase a ser un problema de Estado, porque es lo que hoy realmente es. Y por lo tanto yo creo que en esa línea estamos todos trabajando, el grupo de socialistas y demócratas, por supuesto, con la delegación rumana también. El otro día participaba en una conferencia organizada por los socialistas rumanos de cómo protegemos a las mujeres contra la violencia de género, y creo que ese es el camino y la dirección que debemos seguir. Nos sabemos un problema. Muchas víctimas no denuncian por miedo a quedarse sin casa o ingresos. ¿Qué mínimo de refugios y ayudas urgentes debería garantizar la Unión Europea? Efectivamente, muchas mujeres deciden no denunciar por eso, porque piensan que van a perder el empleo o, si no, la estabilidad económica para poder seguir dando de comer a sus hijos, que van a perder la casa. Y lo que las mujeres que son víctimas de violencia necesitan saber es que cuando decidan denunciar, las instituciones públicas van a estar ahí para protegerlas y para ayudarlas en la reinserción social, laboral, y para ello necesitamos todas estas cuestiones. Esta semana la Comisión Europea presenta el Plan de Vivienda Accesible. Es un plan que se pone en marcha gracias al trabajo de los socialistas y demócratas. Desde el inicio de la legislatura, desde hace más de 1 año y medio, venimos insistiendo en que el acceso a la vivienda es un problema en toda Europa, para todas las familias, para todos los jóvenes, pero por supuesto también para los vulnerables. Y en este sentido estamos hablando de muchísimas mujeres que son vulnerables y que tienen que encontrar una vivienda asequible y accesible. Y esperamos que este plan que hoy pone en marcha la Comisión Europea se concrete con ayudas económicas. Nosotros estamos hablando de 300.000 millones de euros que puedan ir desde Europa hasta nuestras ciudades, a nuestras regiones, para ayudar a las autoridades locales y regionales a invertir en vivienda, en una vivienda que sea accesible, y por lo tanto que estas mujeres puedan tener resuelto este problema. Inmediatamente vamos a hablar muchas sobre viviendas, pero en un clima de polarización, ¿cómo se combate desde la política del discurso que banaliza o niega la violencia machista? Primero, creo que es importante ser muy firmes y muy claros, planteando que la extrema derecha tiene una estrategia muy clara
y que va a focalizar en contra de determinados sectores de la población, y uno de ellos es el de las mujeres. Las mujeres somos responsables de nuestras propias vidas y lo que no se puede es negar la evidencia. Cuando tenemos datos en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, que hay todos los días, de forma diaria, mujeres asesinadas por los hombres, ¿por qué no ocurre esta realidad de hombres asesinados por sus mujeres? ¿Es casual? Evidentemente no, es porque la sociedad es desigual y hay una violencia de género. Negar la evidencia es negar la realidad y es, por lo tanto, faltar el respeto a todas estas mujeres. Entonces, para mucha gente, la vivienda es el principal problema. ¿Qué puede hacer la Unión Europea con apoyo del SND para bajar alquileres y facilitar el acceso a una casa digna? Que eso es la más importante, la casa digna. Evidentemente, ese es el objetivo, que todas las familias puedan acceder a una vivienda digna. Y hoy hay un problema en Europa, en toda Europa. No es una cuestión específica de las grandes ciudades, no es una cuestión... Hay un problema de acceso a la vivienda por distintos motivos. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que se necesita una respuesta integral. Hay que, por un lado, favorecer el cambio de la ley sobre las rentas de alquiler cortas, porque vemos en muchas ciudades, sobre todo ciudades turísticas, a las que la gente le es mucho más rentable poner su casa a disposición de un alquiler vacacional que ponerlo en una renta normalizada. Y por lo tanto se está haciendo negocio sobre las casas, imposibilitando que la gente pueda acceder. Fíjense, ahora... Antes el problema era que había gente joven que no podía pagar la vivienda. El problema de hoy es que tienes gente joven con un buen trabajo, con un salario aceptable, que vive con su pareja, con otro salario aceptable, y dos salarios son incapaces de hacer frente al pago de una hipoteca. Eso es inaceptable, no es normal. Estamos imposibilitando que los jóvenes se puedan emancipar y puedan tener su proyecto de vida. Y como digo, hay que actuar de forma integral, con las rentas de alquiler vacacional, con las ayudas directas de Estado. También hay que favorecer que los países puedan poner en marcha programas de construcción y de venta de vivienda social. Y vivienda social no nos estamos refiriendo a una vivienda para las clases más pobres, sino para todos los trabajadores, para todas las familias, y hacer que esa inversión pública suponga poner límite al gran negocio que hoy algunos están teniendo, porque la vivienda ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un privilegio porque hay unos pocos haciendo mucho negocio con la compra de viviendas y poniéndolas a unos precios que son totalmente inasequibles para la gente. Y sobre eso tiene que actuar Europa. Es importante hablar del salario mínimo, porque ustedes presumen de la directiva sobre salario mínimo. ¿En qué se notará eso de verdad en el bolsillo de la gente? Pues que evidentemente podamos conseguir que los países que todavía no tienen un salario mínimo sea una realidad cubriendo las necesidades más básicas de los trabajadores. Necesitamos que tengan esos salarios, que realmente no tengan, por ejemplo, que decidir si poner la calefacción en invierno o comprar la compra semanal de comida durante la semana. Hoy hay familias en Europa que tienen que elegir entre calentarse o comer. Entonces, ¿por qué es muy criticado a nivel europeo este principio? Bueno, pues porque hay quien considera que esa no es una competencia europea, sino que son los Estados miembros, los países, los que tienen que regular. Y evidentemente nosotros no estamos pidiendo que haya un salario mínimo igual en toda Europa, porque entendemos que el nivel de vida es distinto. Lo que estamos diciendo es que tiene que cubrirse las necesidades básicas de todos los trabajadores europeos y que en Rumanía necesitamos adaptar los salarios para que la gente pueda abordar estas necesidades básicas. Es verdad que hay una extrema derecha
que ha querido atacar esta directiva de salarios mínimos, que lo ha llevado a la justicia europea, pero la justicia europea nos ha dado la razón y nos ha dicho que Europa sí que puede legislar y que lo que ahora necesitamos es que los gobiernos implementen, pongan en práctica esta realidad y haya unos salarios mínimos en toda Europa asequibles para los trabajadores. Es igualdad para todos los ciudadanos europeos, creo. Evidentemente es igualdad de oportunidades, insisto, no estamos hablando del mismo salario para todos, porque hay distintos empleos, porque hay distinto coste de vida en función de los países, pero sí que estamos hablando que los salarios puedan cubrir el coste mínimo de vida digna de los trabajadores y de las trabajadoras, que puedan poner la calefacción, comprar la compra semanal de comida y además tener un poco de dinero para tomarse un café o para salir. De eso es de lo que se tiene que preocupar Europa, de resolver los problemas de la gente, y en eso es en lo que los socialistas estamos trabajando. Con la vida cada vez más cara, ¿qué significa para usted un salario mínimo digno? ¿Qué debe poder pagar una persona con ese sueldo? Como digo, tiene que tener los costes básicos de la vida, y el coste básico de la vida evidentemente es la comida, es la casa, es el gasto de ropa, bueno, yo creo que todos los que hemos tenido que gestionar el sueldo de nuestra casa, yo recuerdo cuando era pequeña y mis padres decían, este mes no podemos comprar las zapatillas que quieres, vamos a ver si el mes que viene se pueden comprar, pero todos teníamos zapatillas. A lo mejor no eran las más caras, no eran las que a mí me gustaban, pero tenía zapatillas. Y tenía un plato de sopa o un plato de carne todos los días por la mañana y por la noche para cenar, y un vaso de leche para desayunar. Las cuestiones básicas para poder vivir con dignidad. Yo creo que todos somos conscientes de lo que significa esa vida digna. Luego, si tienes la suerte de poder pagar unos caprichos, pues siempre está bien, pero por lo menos que no haya niños que pasen hambre, que no haya niños que vayan a la escuela sin desayunar, que no haya niños que tengan solo la comida de la escuela como la única comida de todo el día, porque existe esta realidad. ¿Cuáles son las prioridades por el próximo año? Bueno, poder seguir avanzando en esta Europa social, pero también en una Europa competitiva, ¿no? Tenemos a una derecha muy obsesionada con desregular, con simplificar, cuando lo que realmente quieren es pues entrar a la ley del más fuerte, y nosotros desde el Grupo de Socialistas consideramos que Europa necesita tener unas normas para garantizar esta mejor vida de los ciudadanos, y que nosotros podemos mejorar la competitividad de Europa apoyando a las empresas, invirtiendo. Necesitamos más dinero público para apoyar a las empresas que crean empleo y que sea un empleo digno, con un salario digno. En todos esos elementos tenemos que trabajar, y por supuesto garantizar también pues una Europa del Estado de Derecho, donde la democracia y la libertad siga siendo una realidad, donde no permitamos que los bulos y las mentiras terminen siendo el día a día de cada sociedad, y estemos mintiendo con estos mensajes populistas a la ciudadanía para hacer conseguir su objetivo, ¿no?, que es acabar con la Europa que hemos conocido hasta ahora. ¿Conoces bien la Rumanía? ¿Cuál es tu mensaje por los ciudadanos rumanos? Bueno, yo primero quiero mandar un mensaje de reconocimiento a toda la población rumana que vive en mi país, en España. La población rumana sí es el mayor grupo de personas de fuera de España que tenemos, que se han integrado perfectamente en nuestra sociedad, que están contribuyendo a la riqueza del país, que están contribuyendo con su trabajo, y son un ejemplo. La comunidad rumana es un ejemplo de integración, de responsabilidad y de convivencia en España. ¿Qué mensaje tengo para la población rumana en general y en Rumanía? Sobre todo que los socialistas y demócratas no vamos a dejar de trabajar ni un minuto, por difíciles que sean las cosas, en defender una Europa mejor para ellos. Que Europa responda a sus problemas con políticas concretas, que hablemos de lo que le interesa
a la gente de la vivienda, del empleo, de los derechos, de la igualdad, de la solidaridad. Esa es la Europa que se construyó en las últimas décadas, que hoy está en peligro porque hay quien ha decidido plantear Europa como un problema y no como una solución. Y ese es el camino equivocado. Pensar que Europa es un problema es el camino equivocado. Intentar solucionar los problemas de Europa, esa es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Iar vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!